Mi gente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer, un honor estar compartiendo hoy esta charla y este espacio con ustedes. Vuelvo y me presento, mi nombre es Augusto, más conocido como Tim Castro, y algunos de ustedes me conocen porque estuve en el desafío Superhumanos. Estuve dos veces, en el primer desafío Superhumanos y en el primer desafío de box. Pero realmente mi historia comenzó muchos años atrás, antes del desafío. Mi historia comenzó cuando yo tenía 5 años y yo soy deportista de alto rendimiento. Yo empecé a hacer bicicross desde los 5 años de edad y mis papás siempre me enfocaron por el deporte de alto rendimiento. Y fue como a los 8 años de edad que entendí la forma como piensan los campeones y entendí los principios mentales como piensan los campeones. Y los aprendí porque yo era un niño muy bueno y que entrenando tenía todas las aptitudes para ganar. Tenía la estatura, tenía la fuerza, tenía la velocidad, la agilidad que necesita un biciclosista para ganar, pero no ganaba. Llegaba la hora de competir, la hora de la final, y algo me pasaba. Se me zafaba una mano, se me resbalaba una llanta. ¿Saben qué era lo que me pasaba? Me llenaba de un vacío aquí en el estómago. Y en ese tiempo solamente le decíamos nervios. Y tengo muchos nervios y me paralizaba. Esos nervios son ansiedad. ¿Saben qué la ansiedad? Es miedo. Y el miedo, de las primeras cosas que aprendí, fue que con la ansiedad pasan dos cosas. O te bloqueas y te paralizas, o la aprovechas a tu favor para todavía actuar mejor, trabajar mejor, hacer las cosas mejor. Y eso lo aprendí yo, precisamente, a esa edad de 8 o 9 años, porque cuando vi que no ganaba, alguien le dijo a mi papá, mira, lleva al niño de un psicólogo deportivo, que los deportistas no solamente entrenan el cuerpo, sino que también entrenan la mente. Y desde los 8 años empecé a ir donde psicólogos deportivos, entrenadores mentales, y me enseñaron los principios de la forma como piensan los campeones. Principios que yo vengo a compartirles hoy a ustedes. Empecé a aplicar esos principios y mi vida cambió. 6 títulos mundiales en bicicross, unos Juegos Olímpicos. Me retiré del bicicross a los 24 años y empecé a hacer CrossFit. 3 veces campeón nacional de CrossFit. Top 3 de Latinoamérica en CrossFit. Un deporte que no tenía nada que ver con el bicicross. Después me dio por hacer mi primer emprendimiento, mi primera empresa, también muy joven, a los 24 años. Estoy hablando del 2011. Me dio por montar una empresa de entrenamiento, de gimnasio. Y esa empresa la vendí en el 2022 con más de 130 personas en el equipo de trabajo, 5 sedes en Medellín, 2 sedes en Bogotá y una línea de suplementos. Y esos son los principios que yo vengo a compartirles hoy. Pero antes de compartirles los principios, yo les voy a primero hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es un campeón? Y para ser campeón hay que practicar, para pensar como un campeón, hay que practicar algún deporte. La respuesta es no. Para pensar como un campeón, cualquier persona puede pensar como un campeón, solamente tiene que tomar la decisión. Los pensamientos, uno es libre de lo que piensa. Y todos, para pensar como un campeón, es una decisión. La primera pregunta que les hice, ¿qué es un campeón? Si vamos al diccionario y buscamos la palabra campeón, nos va a salir una persona que está habituada a lograr sus objetivos, a lograr lo que se propone. Eso es un campeón, muchachos, para que hablemos el mismo idioma. Y antes de empezar, les quiero colocar una tarea muy sencilla. Y es que esta no es una conferencia sobre mí. Aunque yo cuento unas historias mías y algunos ejemplos míos y de otros campeones, es una conferencia 100% para ustedes. Y la tarea es muy sencilla, que cada vez que yo hablo de un principio, cuente una anécdota, piensen ustedes qué de ahí puedo sacar yo para mi vida, qué de ahí puedo aplicar yo en mi vida. Y mi objetivo hoy aquí es que ustedes se lleven mínimo una cosa para aplicar en la vida de ustedes. Yo creo que hoy yo no vine a contarles cosas nuevas, no, yo vine a recordarles muchas cosas. Y es el primer mensaje que quiero dejarles, mi gente. Todos nosotros tenemos las herramientas para salir adelante en nuestra vida. Solo tenemos que hacer dos cosas. Primero,
recordarlas. Y segundo, aplicarlas. Y habiendo dicho ya lo anterior, ahora sí vamos a comenzar. Los principios, como piensan los campeones, realmente son muchos, pero yo hoy los resumí en 6. No solamente los principios que me enseñaron a mí los psicólogos deportivos, sino que me volví un fan de los grandes campeones del mundo. Campeones de países, líderes empresariales, líderes sencillamente. Los líderes son personas que piensan como unos campeones, y empecé a ver biografías de grandes líderes, de deportistas, de personas que lideran países, que grandes empresarios, billonarios. ¿Y saben qué me di cuenta, mi gente? Que la forma como piensan los campeones es prácticamente muy parecida. Que los principios mentales son los mismos. Ojo, mismos principios mentales, no digo que todo el mundo piensa igual, porque pues, somos personas totalmente humanos, totalmente diferentes, pero sí los mismos principios. Y esos principios son los que te muestro acá en este momento. Los que yo vi que tenía la mayoría de campeones son estos principios que ves aquí en este momento en la pantalla. ¿Y cuáles son esos principios principales mentales? Primero, confianza y disciplina. Segundo, los campeones tienen actitud de guerrero. Tercero, somos personas positivas, somos personas agradecidas, somos personas que sabemos ver a nuestros oponentes, no somos ni más ni menos que nadie. Y el último principio, los campeones somos personas resilientes. Y el primer principio, y en este caso el más importante, en este caso el primero sí es el más importante. Primer principio, confianza y disciplina. Y con esas dos palabras, si las aplicas en tu vida, vas a lograr prácticamente la mayoría de cosas que te propongas. No todas, porque somos humanos y como dice por ahí el dicho, no todos los días caza el tigre. Pero cuando tienes confianza y tienes disciplina, te lo garantizo que vas a lograr la mayoría de cosas que te propongas. ¿Qué es confianza? Es creer, es tener fe. ¿Y creer en quién? Primero, en ti. Después, en los tuyos, en tu equipo. Pero si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Es más, muy poquita gente cree en uno. Y no porque no quieran que a uno le vaya bien, no. Como uno cree que no, es que la gente no quiere que a mí me vaya bien. La mayoría de gente no. La gente no cree en uno porque la gente no puede ver lo que uno tiene en la cabeza. Y les voy a contar una historia personal sobre una persona que no creyó en mí, la persona más importante de mi vida. Y cuando yo hacía bicicross, yo sabía que el deporte es un cuarto de hora, porque la carrera del deportista normalmente dura hasta los 30 años. El deportista de alto rendimiento, hombre, hay excepciones y hoy más que duran más de los 30, pero son excepciones. Pero normalmente la mayoría de deportistas, la carrera de un deporte de potencia y de velocidad como es el bicicross, a los 30, 32, 33 ya dejan de ser profesional, ¿cierto? Yo tenía eso muy claro y yo no solamente sabía que podía era por la edad que la carrera de un deportista es una carrera corta, sino porque también una lesión, una falta de patrocinios, hay muchos motivos por los que una carrera de un deportista se puede acabar muy rápido. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer si yo lo único que sé hacer es montar en bicicleta? ¿Yo qué más hago? Yo tengo que montar algo porque si me lesiono, si cualquier cosa puede pasar, pues me quedo sin trabajo y no sé hacer nada más. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y yo dije, bueno, ¿qué sé hacer? ¿Y qué me gusta? Y yo dije, pues yo sé entrenar el cuerpo y entrenar la mente porque es lo que me enseñaron a mí. Y yo veía que yo iba al gimnasio tradicional aquí en Medellín y entrenaba 1 hora. En ese tiempo, estoy hablando del 2007, 2008, 1 hora puros ejercicios funcionales. Y veía gente que se quedaba 2-3 horas y no tenían los resultados que yo tenía. Y yo dije, en ese tiempo, ojo, que todo hablar de entrenamiento funcional en ese tiempo, eso no era comercial, la gente no lo conocía. Yo lo hacía porque era un deportista, pero no era comercial. No existía literalmente en los gimnasios y los entrenamientos funcionales en ese tiempo para la gente común y corriente. Entonces yo dije, voy a montar un gimnasio como este. Y yo,
Sí, ya tengo los ejercicios, tengo todo. Empecé a hacer mi plan de trabajo, mi plan de negocio. Empecé a averiguar todo, hice un análisis financiero muy sencillo. Yo me acuerdo que me daba punto de equilibrio cuando llegara a 80 personas inscritas, me daba una muy buena rentabilidad cuando llegaba a 200 personas inscritas. Empecé a buscar todo, 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 todo. Y contando el negocio, alguien me dijo, Betty, vos querés montar un gimnasio, averiguate en Estados Unidos, le estoy hablando 2008-2009, que hay algo nuevo que está nueva que se llama CrossFit. En ese tiempo el CrossFit no existía en Colombia. Y yo como viajaba tanto por el bicicross por el mundo, viajaba mucho a Estados Unidos, en uno de esos viajes fui a conocer un gimnasio de CrossFit y resultó que era exactamente lo mismo que yo quería montar, sino que ya estructurado. Ay, madre, voy a montar un gimnasio de CrossFit. Y monté el segundo gimnasio de CrossFit de Colombia. Primero fue uno en Bogotá, el mío fue el segundo. Pero antes de montarlo, ya tenía todo. Tenía el capital porque yo tenía la inversión ahorrada de lo que ganaba con el bicicross y tenía ya el local visto. Pero una noche antes de firmar el contrato de arrendamiento, yo le dije, le tengo que contar este negocio porque voy a invertir todo lo que tenía ahorrado. Se lo voy a contar a la persona más importante de mi vida, y a mi guía, a mi referente, y era mi papá. Mi papá toda la vida ha sido ese papá en todo el sentido de la palabra. Ha sido la persona que me ha dado la confianza, que me ha apoyado, que me ha protegido. Y yo le voy a contar a mi papá porque pues, era una persona que exitosa en lo que él hacía, ¿cierto? En su industria. Y yo le conté, lo senté, papi, vení, vete, tengo este negocio. La historia más o menos que les conté a ustedes, ¿cierto? Y les mostré el modelo de negocio, les mostré lo que quería. Él me escuchó todo el rato. Y al final, cuando terminé de hablar, le dije, papi, ¿qué opinas del negocio? ¿Cómo te parece? Y él llegó y se rió y me dijo, hijo, no botes la plata, que los gimnasios no dan plata. A mí se me cayó el carriel, como decimos aquí en Antioquia, me desmoralicé mucho. Y yo me paré de esa reunión con mi papá y no va a montar nada, los gimnasios no dan plata. Y me fui esa noche y no fui capaz de dormir, no pegué a la noche. Y yo, madre, pero es que yo sé que a mí me cuadra en mi cabeza el negocio. A mí me cuadra. Me cuadra por donde lo mire, financieramente, porque es lo que sé, porque por todo lado. Y al otro día me levanté y firmé el contrato y monté el gimnasio. Y ese gimnasio que no daba plata, ya les conté que terminó siendo una cadena de gimnasios, Power Club, con 5 sedes en Bogotá y 2 en Medellín y más de 130 personas en el equipo de trabajo. Pero la moraleja de esta historia es que al principio yo decía, mi papá no creyó en mí, como la gente no cree en uno, y salí adelante. Pero después entendí que mi papá no creyó en mí por protegerme. ¿Saben por qué? Porque mi papá toda la vida, el negocio que él estuvo fue el agro, las fincas. Compraba, vendía fincas, tenía lecherías de ganado, compraba ganado, vendía ganado, tenía cerdos. Y para él la única empresa que él sabía ganarse la vida era ¿cómo? El agro, el campo. Pero para él, los gimnasios no dan plata. Y hoy en día, mi papá sigue vivo y no sigue dando plata. ¿Por qué? Porque él no entiende de eso. El mensaje que quiero darte es, cree en ti, aun cuando nadie más lo haga. Porque los campeones creen en sí, aun cuando nadie más lo hace. Y la confianza es el primer paso de muchos para lograr cualquier objetivo de tu vida. Vuelvo y les repito, la confianza es el primer paso de muchos, no digo el único. Pero si tú no tienes confianza, no vas a poder dar el primer paso. Y si no das el primer paso, no vas a poder avanzar. Sencillo. Por eso, mi gente, es tan importante la confianza. Y de la mano de la confianza viene la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Para ustedes, ¿qué es la disciplina? La disciplina es ser perseverante, es ser constante. Una definición muy sencilla y muy clara de la disciplina es hacer lo mismo todos los días. Y saben que hay una disciplina que te da poder sobre las demás personas. Y hay una verdadera disciplina. Y esa disciplina, esa verdadera disciplina, la conecté yo escuchando una conferencia
del campeón de campeones, el deportista con más medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Saben quién es? ¿Quién es ese deportista? El que más medallas olímpicas ha ganado en la historia de los Olímpicos. El nadador, Michael Phelps. Ya le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿cuál es la clave de tu éxito deportivo? ¿Por qué has ganado tantas medallas? Y él dijo, porque por 5 años de mi vida nadé 365 días del año. Y habían días que estaba aburrido, habían días que estaba cansado, habían días que no quería nadar. Pero esos días me hicieron el campeón que soy hoy. Y esa es la verdadera disciplina vigente. Es hacer las cosas cuando estoy cansado. Es hacer las cosas cuando estoy aburrido. Es hacer las cosas cuando las cosas no te están saliendo bien. Y esa disciplina es la que te va a dar poder sobre las demás personas que no son disciplinadas. Esa es la verdadera disciplina. Y no solamente aplica para la disciplina, aplica para todos los principios, muchachos. Un verdadero campeón se conoce en los momentos difíciles. Hombre, cuando todo va bien, cuando estoy descansado, es muy fácil levantarme a entrenar. Cuando dormí bien, cuando estoy motivado, es muy fácil levantarse a entrenar. Es muy fácil ser disciplinado. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es que uno se da cuenta quién verdaderamente es disciplinado. Como dice el dicho, escoba nueva, barre muy bueno. Y así mismo es la vida, y así mismo la disciplina. Cuando todo está bien, es muy fácil ser disciplinado. Muy fácil ir al gimnasio cuando uno durmió bien, está descansado y está motivado. Pero vaya al gimnasio cuando está desmotivado, está aburrido y duerme mal. Pero eso es lo que hace la diferencia en la vida de las personas videntes. Tu actitud, tu forma de pensar y tu forma de actuar en los momentos difíciles. Eso es lo que hace la diferencia en la vida vidente. Y les quiero mostrar la siguiente diapositiva y es esta frase. El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Y la dice nada más y nada menos que un verdadero genio de la humanidad, Albert Einstein. Una persona que uno pensaría que pensando lo soluciona todo. Y no. Todas las personas genios se hacen ese punto de trabajo. Sí, tiene que ver el talento, pero el trabajo es más importante. Y hay otra frase que explica esto de manera diferente y es: la disciplina siempre vence al talento cuando el talento no trabaja con disciplina. Y eso lo vemos en muchos. Les voy a colocar un ejemplo con un deporte que la mayoría conocemos, es el fútbol. Y les quiero explicar algo: talento y trabajo. El talento se nos es dado a cada uno de nosotros totalmente gratis. Todos en esta vida, Dios nos da unos talentos. A uno nos da el talento para hacer ejercicio, a otros para los números, a otros para el arte, a otros para administrar, a otros para cocinar. Todos tenemos talentos en este mundo. Tenemos que identificarlo primero. Identifica tu talento. Y segundo, trabaja con disciplina. Para el talento tú no tienes que hacer nada, ese se te dio gratis, nada más tienes que identificarlo. Pero para el trabajo sí depende 100% de ti, no depende de nadie más, solamente de ti. Y el ejemplo que quería colocarles, cuando se desperdician los talentos, que nos pasa a muchas personas y si no somos conscientes de esto, es en el fútbol. Para jugar en la meca del fútbol, ¿cuál es la meca? ¿Cuál es la liga más importante del fútbol en el mundo? Europa. Para jugar en Europa, todos los jugadores que llegan a jugar a Europa, el 100% se les otorgó el talento de jugar al fútbol. Yo me hubiera encantado jugar en Europa, pero Dios no me dio ese talento. Dios me hizo un tronco para el fútbol, me dio otros talentos, como a todos, pero no me dio el talento del fútbol. Por más disciplina que yo hubiera tenido en el fútbol, no hubiera podido llegar a Europa. ¿Por qué? Porque sabía desde niño que era un niño, jugaba fútbol, sí, normal, pero no tenía ese don, ese talento, que es lo mismo. Entonces los futbolistas que llegan a Europa, todos tienen ese talento, ese don, que es lo mismo. Pero los que se mantienen jugando en Europa son los que tienen disciplina. Sencillo. Hombre, el ejemplo que también colocan mucho, Cristiano y Messi.
y dicen, no es que Cristiano es más disciplina que talento y Messi es más talento que disciplina. Mentiras, mentiras. Vean a Cristiano jugando desde niño en los videos. Un talento impresionante. Y para tener 40 años y seguir jugando, tiene que tener una disciplina impresionante. Y Messi igual. Messi, hay más videos de Messi chiquitos y se les veía pues que era un talento impresionante desde niño. Y para tener 38, 39 años y todavía estar jugando, la única forma es con disciplina. ¿Qué pasa? Que Cristiano muestra más sus rutinas, su disciplina, su trabajo. Messi no lo muestra tanto, pero yo les garantizo que los dos tienen que tener, para tener 30 y pico, 40 años y estar jugando todavía a nivel profesional, tienen que tener un talento impresionante y una disciplina impresionante. Y ese es el mensaje que quiero darles siguiente. Todos podemos ser genios. Solamente tenemos que identificar nuestro talento, trabajar en nuestro talento y trabajar con disciplina en nuestro talento. Y hablando de confianza y disciplina, yo les quiero mostrar un video de un campeonato mundial. Un campeonato mundial en Holanda en el año 2004, en la categoría profesional de bicicross. Pero antes de mostrarles el video, quiero contar la historia, y es que cuando yo era adolescente, 12, 13, 14 años, el máximo título que podía ganar un bicicrossista en el mundo era ser campeón mundial en la categoría profesional. En bicicross no existían campeones mundiales en la categoría profesional. En amateur sí, aficionados sí, pero no profesional. Y yo decía, yo algún día voy a ganar en la categoría profesional. Y los amiguitos míos se burlaban de mí porque no existían bicicrossistas colombianos profesionales. Y me decían, a ti, pero sin ningún colombiano es profesional, ¿cómo vas a ganar tú? Yo decía, yo voy a ser el primer colombiano bicicrossista colombiano profesional y voy a ganar el mundial. Y se reían de mí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, les estoy hablando del año 99, 2000, no existía pues el internet, no estaba todavía al alcance de todas las personas como hoy, no existían mucho las redes. Así que para uno ver lo que pasaba en el exterior, tenía uno que ir a las librerías de los centros comerciales y comprar revistas americanas. Nosotros nos íbamos, comprábamos las revistas americanas y veíamos todos los biciclistas profesionales. Y yo les decía, algún día yo voy a estar ahí. Y se reían. Efectivamente, cuando salí del colegio, a los 17 años de edad, mi papá me dijo, bueno, hijo, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres? ¿Quieres estudiar o qué quieres? Yo dije, papi, no. Yo me quiero ir para Estados Unidos, que era la meca del bicicross, y convertirme en el primer bicicrossista profesional colombiano. Me fui para Estados Unidos con un pie adelante y otro atrás, como llegamos muchos colombianos, y me convertí en el primer bicicrossista profesional colombiano. Y llegó la hora de competir en el mundial en la categoría profesional. Y fue en este mundial de Holanda que les voy a mostrar ahí. Y lo que yo quiero que vean ahí es cómo competía yo la carrera antes de competir. ¿Me escucharon bien? Cómo competía la carrera yo antes de competir. ¿Y saben cómo la competía? En mi mente, visualizando la competencia. Y es otro de los mensajes que quiero dejarles hoy. Visualicen las cosas en la mente antes de que pasen, para que vean el poder de la visualización. Entonces vamos a ver el video, por favor. Yo soy el que voy de último, con camiseta de Colombia y bicicleta roja. Ahí voy subiendo la loma, y miren que voy respirando y mirando el suelo y pensando cómo iba a competir. Apenas llego a la cima, miro la línea de llegada que está a mi mano izquierda, me visualizo cruzando de primero, me doy la bendición y me dispongo a competir. Y en este siguiente video vamos a ver la competencia. Voy por el carril del centro, uniforme de Colombia, bicicleta roja. Y así me convertí en el primer bicicrossista colombiano en ganar un mundial en la categoría profesional. Y el mensaje que quiero darle a mi gente es muy sencillo. Las cosas que nos pasan en la vida, primero nos pasan en nuestra mente y después en la realidad. Lo bueno que pensemos se hace realidad. Ojo, y lo no bueno que pensemos también se hace realidad. Por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Y en la siguiente diapositiva quiero mostrarles a un colombiano, como ustedes y como yo.
¿Sí lo reconocen? J Balvin. Y colocó una frase que él ha colocado siempre en sus redes sociales y que sigue colocando. Colocó desde que empezó a cantar. Y la frase es: sueñe, que los sueños se hacen realidad. Yo lo conocí a él en la foto que ven allá al lado izquierdo cuando era un adolescente, 14, 15 años, y se vestía como está en la foto. Sus cadenas, su balaca de rapero. Y nadie lo conocía. Y uno preguntaba en ese tiempo: ¿quién es ese que está vestido así? Y la gente se reía, decían: eso es un loquito, que antes que rap. Hoy en día sigue siendo el mismo loquito, pero es uno de los artistas más importantes de la música. Y la música es una de las industrias más competitivas en el mundo. Y logró ser campeón ahí. Y la pregunta es: si un colombiano como J Balvin, que viene del barrio Conquistadores aquí en Medellín, estrato medio, pudo salir adelante en una de las industrias más competitivas del mundo, ¿tú por qué no puedes ser un referente en tu industria? Y les quiero compartir yo creo que fue de las últimas entrevistas que hizo J Balvin en Colombia, que la hizo precisamente en un canal de YouTube, en el de Juan Piz González. Eso fue el año pasado. Y efectivamente J Balvin llegó diciendo: no, yo no soy un cantante, yo soy un soñador, sueño que los sueños se hacen realidad. Llegó con su frase. Y hasta que Juan Piz González lo paró y dijo: pero vos tanto que hablas de que sueñen que los sueños se hacen realidad, y la gente que sueña los sueños no se les hacen realidad, ¿qué? Y él dijo, J Balvin se rió: no, pero es que eso no es así, eso es como dice el dicho, a mi Dios rezando y con el mazo dando. Y es lo mismo que venimos hablando: hay que creer, hay que soñar, pero hay que trabajar. Los sueños no se hacen realidad porque sí, no, se hacen porque no dejas de creer en ellos y porque no dejas de trabajar en ellos. Hay otra frase que también muestra eso, que me encanta, y es: cuando veas a alguien en la cima de una montaña, no creas que está ahí por casualidad. Eso ha sido trillando que ha llegado allá. No hay otra forma de llegar a la cima, miente. Y pasamos al segundo principio, y el segundo principio de los campeones es la actitud. Y los campeones no tienen cualquier actitud, tienen una actitud de guerrero. Esa actitud de guerrero me la enseñó mi papá desde que yo era muy niño. Y hoy en día que uno ya tiene hijos, muchos papás le preguntan a uno: Tim, ¿qué te decía tu papá cuando eras niño para que ganaras tantas competencias en bicicross? Y mi papá a mí lo único que me decía era: hijo, pedalea hasta el final, hasta la línea de meta. Si vas de primero, pedalea hasta el final. Y si vas de último, pedalea hasta el final. Que cuando tú pedaleas hasta el final, hijo, la mayoría de veces los resultados van a ser positivos. Y si no te va bien, quedas tranquilo. Con lo más importante de todos, con la conciencia tranquila, hijo, porque hice tu 100%. No tenías más para dar, hijo. Y así lo aplicaba yo en mi vida, en el bicicross. Lo aplicaba en mi vida y lo sigo aplicando en la vida. Y hablando de actitud de guerrero, les voy a mostrar el siguiente video, que es cuando tuve la oportunidad de estar en el primer desafío Superhumanos. Y es precisamente la actitud a lo que me refiero en ese video. Y hago una analogía de la actitud de un ciclista en una competencia de ciclismo con el desafío y con la vida. Y lo que sucede es, vean el video y ya les digo qué sucede. Yo comparo muchas cosas con una carrera de ciclismo, y es: si a vos se te acaba la gasolina antes de llegar a la meta, perdés. Y normalmente esos últimos kilómetros son los más duros, porque vos ya venís cansado, ya te duelen las piernas, te duele todo. Si vos no sacás ahí como el último esfuerzo, yo pienso que ahí es donde se marca la diferencia en una competencia de ciclismo, como en cualquier competencia o en cualquier cosa que uno haga en la vida. Y el mensaje que quiero darles ahí es que cuando llegan al desafío las personas, los 42 participantes que vamos, los 42 soñamos con ir al desafío y trabajamos por ir. Y cuando llegamos todos al desafío las primeras semanas, llegamos entrenados, comidos, bien comidos, dormidos. Todo el mundo llega con la mejor actitud. ¡Ay! Eso se tiran, eso gritan, eso pelean, y eso es la mejor actitud. Pero después de que todos pasamos 2 o 3 semanas en Playa Baja, aguantando hambre, aguantando frío, volviendo maluco, aporreándonos, ya la actitud de la mayoría cambia.
¿Y saben quiénes llegan a la final de desafío? No llegan los más deportistas, no llegan los más fuertes, llegan los que más actitud, los que más mantengan la actitud de guerrero, los más guerreros, mi gente. Y así también pasa en las competencias de ciclismo. Empieza el pelotón, en la mitad de competencia se divide en 2 o en 3, y al final cuando empiezan las lomas, quedan 1 o 2 personas arriba, en la punta, y esos son los que ganan. ¿Y saben quiénes aguantan? Los que más actitud de guerrero tengan. Así es sencillo, mi gente. Y no solamente en el desafío ni en una competencia de ciclismo, también en la vida, mi gente. ¿Cómo es tu actitud cuando las cosas empiezan a doler? Cuando las situaciones se vuelven incómodas. Eso es lo que hace la diferencia en el desafío, en el deporte y en cualquier cosa de la vida. Hablando de actitud de guerrero, les voy a mostrar este video, un panamericano en Ecuador, en el 2013, donde habíamos 2 favoritos. Un ecuatoriano que va por el carril, el lado derecho, vamos a aparecer ahí. Yo voy por el carril número 1 y él va por el carril número 2. Cuando salimos, sale el partidor, cae el partidor, el ecuatoriano sale mejor que yo y él lo que hace es que me cierra mi línea de carrera y yo tengo que frenar. Pero en la primera curva me abre un huequito y yo me va a pagar aquí la cerrada que me metió y subo y nos enredamos los dos y quedamos, literalmente yo quedo de sexto, él queda de séptimo. Teóricamente, en bicicross ya si tú vas de sexto en la primera curva ya no hay nada que hacer. Teóricamente en bicicross tú tienes el 90% de probabilidades de llegar en la posición que llegues a la primera curva. Es decir, tú puedes adelantar o perder una posición o 2 posiciones, pero ya más ya es muy difícil. O sea que si yo iba de sexto, normalmente yo podía pasar al quinto o al cuarto, pero decir que yo me iba a montar al podio en los 3 primeros era muy difícil. Y decir que iba a ganar era casi imposible. Pero yo siempre competía, como mi papá me enseñó, con actitud de guerrero, pedaleando hasta el final. Yo soy el que voy con casco rojo y uniforme de Colombia. Ahí me enredé la primera curva. Van a ver y quedo de sexto. Una bala, me lo dejan arrimar, les gana eso. Véalo, véalo donde viene, vea. Va por el otro. ¡Apolo! ¡Usted es el champion! Bueno, mi gente, y los mensajes que quiero dejarles con ese video son 2. Primero, ese que estaba gritando no era mi papá. Y segundo, no dejen de pedalear. Por más perdida, por más dura que sea la situación en que estés, no dejes de pedalear hasta el final. Bueno, mi gente, y pasamos al tercer principio. El tercer principio mental de los campeones es que son personas positivas. Los campeones siempre tienen la capacidad de cambiar un pensamiento negativo por positivo. Y les voy a explicar cómo me lo enseñó a mí el psicólogo deportivo. Y me dijo, los seres humanos, por naturaleza, tenemos más pensamientos negativos que positivos. ¿Por qué? Porque de allá venimos nosotros. Nosotros, si nos vamos a nuestros antepasados, en nuestra era paleolítica, donde empezó todos los seres humanos, había muchas formas de morir en un día. Que te cayera una piedra, que te comiera una bestia, que te comiera la tribu enemiga. Y entonces la gente era desconfiada y negativa, porque había muchas formas que realmente podían morir. Pero eso se nos heredó hasta el día de hoy. Hoy en día, la posibilidad que tengamos que nos coma un tigre dientes de sable, hombre, es mínima. Que nos caiga una piedra encima es mínima. Ya hoy vivimos en un mundo mucho más seguro, pero nosotros nos quedamos con esa mente negativa. Es normal tener pensamientos negativos, pero depende de nosotros cambiar esos pensamientos negativos por positivos. Y les voy a explicar cómo. Para pensar negativamente no hay que hacer nada, son de manera inconsciente.
Los pensamientos negativos son inconscientes. Siéntate a pensar y se van a pensamientos negativos. Para pensar de manera positiva, tienes que hacerlo de manera consciente. Es decir, siéntate a pensar, ay, el problema que tengo, cómo voy a pagar la renta. Bueno, ¿cómo lo cambio por un pensamiento positivo? Hombre, voy a solucionar. Voy a mirar cómo hago un trabajo por acá, o hablo con la persona del arriendo, pero voy a solucionar, ¿cierto? Y eso es cambiar. Y como me decía mi psicólogo deportivo, Gatti, al final del día, todos los seres humanos tienen pensamientos negativos y pensamientos positivos. Pero el ejercicio es muy sencillo. Que al final del día sean más los pensamientos positivos que los negativos. Si tú logras eso, tu vida va a ser una vida positiva. Pero si tú te desconcentras y tienes más pensamientos negativos que positivos, tu vida va a ser una vida negativa. Y cuando nos dejamos ganar de los pensamientos negativos, eso se siente y eso se ve. Es más, hablando de que todas las personas tenemos pensamientos negativos, positivos, les voy a contar una historia de el tenista con más títulos en la historia del tenis. ¿Saben quién es? No es Nadal. Y tampoco es Federer. Es Djokovic. Novak Djokovic es el tenista con más títulos del tenis en la historia del tenis. Y en una entrevista él decía, en la mayoría de partidos me cuesta meterme al partido. ¿Qué quiere decir eso? Llego negativo y me cuesta volverme a meter al partido. ¿Cómo me meto al partido? Concentrándome y cambiando los pensamientos negativos por positivos. El mensaje que quiero darles es: no te preocupes ni te sientas mal porque se te vienen pensamientos negativos a la cabeza. A todos los seres humanos nos pasa, y nos pasa todos los días. El trabajo es cambiar los pensamientos negativos por positivos. ¿Estamos, mi gente? Quiero que vean esta frase. Y es así de sencillo, mi gente. Buenos pensamientos dan buenos resultados. Y el siguiente principio es un principio demasiado corto y demasiado poderoso, y que está en todos los grandes campeones y personas que piensan como unos campeones. Y es la gratitud. Las personas que piensan como campeones son personas agradecidas. ¿Saben por qué? Porque saben que siempre hay más por qué agradecer que por qué pedir. Y cuando tú eres agradecido con lo mucho o con lo poco que tienes, más y mejores cosas llegan a tu vida. Es una ley universal, mi gente. Y ya llegamos al penúltimo principio de los campeones, para ir cerrando, y es el quinto principio: es que los campeones nunca se sienten más ni menos que nadie. Y en una palabra, ¿saben qué palabra es esa? Una sola: humildad. ¿Y saben cuál es la falsa humildad? Ojo con la falsa humildad. La falsa humildad no es el que dice, no, es que yo soy humilde porque no tengo plata. La humildad no tiene nada que ver con plata. Yo conozco gente con demasiada plata y demasiado humilde, y conozco gente sin plata y demasiado petulante. La falsa humildad es la persona que cree que es humilde porque se deja pisotear, porque es sumisa. No. Una persona humilde es una persona que siempre se mantiene en el centro. Y cuando gana cosas, consigue éxito, triunfo, medalla, logra cosas importantes en su vida, se mantiene en el centro. Y cuando pierde cosas, títulos, proyectos, cosas, se mantiene en el centro. Eso es ser humilde, mi gente. Ni que se le suban los pies cuando ganas cosas, ni tampoco te das pisotear. Hombre, entonces no hay que celebrar. Sí, claro, una persona humilde celebra, disfruta, y vuelve al centro. Ay, no me puedo entonces colocar triste ni me puedo dar. Claro, usted no ha visto los deportistas campeones de campeones llorando cuando pierden. Pero lloran, se limpian las lágrimas, el polvo, y vuelven al centro. Y hablando de humildad y de enfocarnos en lo de nosotros, ojo que los campeones son humildes y se enfocan en lo de ellos, no están pendientes de la competencia. No es sentirse más ni menos y saber ver a mi competencia. Y hablando de saber ver a mi competencia, les voy a mostrar este video de una prueba del desafío. Era la última prueba
de capitanes de los equipos del desafío que yo estuve. Quedábamos 3 equipos y cada equipo tenía que elegir un capitán para ir a competir. Y el capitán que perdiera bajaba bandera y se acababa el equipo. Y a mí el equipo me eligió a mí para ir a competir, fue a competir y yo gané. En ese tiempo la host era Margarita Rosa y ella me dice, ¿qué hiciste para poder ganar esa competencia? Y esto fue lo que yo le respondí. Es una prueba brillante. Mostraste todos los recursos que tienes como superhumano. Te pregunto, ¿cuál de ellos fue el que te dio realmente el triunfo hoy? Primero que todo, gracias por tus palabras. Yo pienso que simplemente esa mentalidad de llegar hasta el final, como lo he dicho siempre, las cosas se acaban hasta que se acaban, porque uno en esta prueba, sobre todo yo, ya cuando iba en la mitad, yo iba un poquito cansado, sobre todo porque vos vas cansado y cuando menos piensas te paran, ¡pum! Y tienes que volver a empezar de cero. ¿Y en qué piensas? Y vuelven y te paran. Yo cuando estoy en la competencia yo no pienso en nada, la verdad. Yo entro, me concentro, entro como en la zona y simplemente pienso en llegar de primero siempre. Eso es lo que pienso y siempre lucho hasta el final, independiente de que vaya de primero, como fue hoy que hasta el final rematé, o si voy de último, yo siempre doy todo hasta que se acabe la competencia. Y con ese video quiero darles 2 mensajes, mi gente. Primero, la aplicación de los principios que hemos visto hoy. La aplicación, no solamente el conocimiento, sino también la aplicación de esos principios, de luchar hasta el final, por más que lo paren a uno. Y el último mensaje que quiero darles es, yo hablo ahí de la zona. Cuando los deportistas de alto rendimiento están compitiendo algo importante, entran en algo que se llama la zona, o que también es conocido psicológicamente como estado de flujo. Como el nombre lo dice, es un estado que todo te fluye, todo es fácil, no hay dolor, no hay, todo es fluidez, tú escuchas, pero a ti no te duele el cuerpo y todo te fluye. Y para estar en ese estado de flujo, varias cosas. Primero, cualquiera de nosotros puede entrar en esa zona, en un estado de flujo, cualquiera. ¿Saben cómo se entra? Haciendo 2 cosas. Primero, haciendo algo que nos apasiona. Y segundo, solamente concentrándonos en una cosa. No podemos tener distracciones. Es decir, ya se los voy a colocar yo con ejemplos reales. Las personas que les gusta cocinar, que disfrutan cocinar, cuando están cocinando solos, solamente concentrados ahí, entran en esos estados de flujo. Y es un estado que todo les fluye, todo les queda rico, encuentran todo es gozo. Eso es el estado de flujo. Y vuelvo y le digo, únicamente se entra ahí sin distracciones. Y hoy en día, eso es de los retos más grandes que tenemos como sociedad. Hay demasiado ruido, no solamente ruido auditivo, sino también visual, comparaciones, comparando uno con el otro. Y hoy en día es muy difícil mantener el foco, y ese foco es lo que nos hace entrar en los estados de flujo, y en los estados de flujo es donde sucede la magia. ¿Me la cogieron? Y hablando de mantener el foco, y que los campeones tienen la capacidad de mantener el foco, que es lo mismo de concentrarse en una sola cosa y no pierden el tiempo ni se desgastan pensando en otro, pendiente del otro, criticando al otro. Les voy a mostrar una imagen que va a explicar muy bien lo que les estoy diciendo. Y es una imagen que se hizo viral en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y es precisamente del campeón de campeones que les hablé ahorita de los Juegos Olímpicos, de Michael Phelps. Es una imagen donde le toman los últimos 10 metros que estaban rematando. Iba empatado Michael Phelps con un sudafricano que iba de gorro verde. Quedaban 10 metros para llegar. Iban empatados. Y la imagen van a ver muy bien cuál era el foco y el objetivo de Phelps, y también ustedes van a ver cuál era el foco y el objetivo del sudafricano. Y la imagen que se volvió viral en esos Juegos Olímpicos fue esta. El sudafricano era de gorro verde y Phelps con el gorro de la bandera de Estados Unidos. Y les pregunto, ¿cuál era el objetivo de Phelps? ¿Y cuál era el objetivo del sudafricano? El de Phelps, el objetivo, él lo tenía muy claro, y era ganar la carrera. Y el objetivo del sudafricano era ganarle a Phelps. Adivinen quién ganó.
Phelps. Y la frase, que también se volvió viral, dice: los ganadores se enfocan en ganar, los perdedores se enfocan en los ganadores. Y tú eres un campeón. Así que foco, mi gente, foco en lo tuyo. Y ya para ir terminando, les voy a mostrar un video precisamente del desafío otra vez. Yo tuve la oportunidad de llegar a la final. ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad como ser humano? Margarita, yo pienso que la vida me ha enseñado a mí que el respeto y que todos somos iguales, independiente de que seas la persona que te hace el aseo o el presidente de la república. Para mí todo el mundo es igual y trato a todo el mundo de la misma manera. Yo pienso que es esa sencilla como regla. Y el mensaje de ese video es muy sencillo, mi gente. No somos ni más ni menos que nadie. Tratemos a todo el mundo por igual. Sobre todo porque esta vida da 1000 vueltas. Hoy podemos estar arriba, mañana abajo. Y el que está abajo hoy, mañana puede estar arriba. Entonces tratemos a todo el mundo de la misma forma. Dejemos las puertas abiertas, mi gente, que esta vida da 1000 vueltas. Y para ir ya cerrando, el último principio. Y en esta conferencia dejé los 2 principios para mí más poderosos, de primero y de último. Los campeones somos personas resilientes. La resiliencia es una palabra que se colocó muy de moda y muy popular con la pandemia, en momentos muy difíciles que pasamos, pero es una palabra como todos los principios que les he enseñado hoy, que han existido durante toda la historia de la humanidad prácticamente, que no se inventó tampoco el psicólogo deportivo mío, ni los inventé yo, mucho menos. Son principios que han existido siempre y seguirán existiendo por siempre. Y les voy a explicar yo cómo me enseñaron a mí lo que es ser resiliente cuando tenía 9, 10 años. Y fue una sesión con el psicólogo deportivo y estábamos en el escritorio y él coge un cronómetro. Un cronómetro y en el escritorio llega y parte el termómetro, y sale un charco de mercurio así. Le hunde el dedo al mercurio, el mercurio se divide en varios pedacitos. Y apenas le retira el dedo, el mercurio solito vuelve y se hunde. Y me dice: Tim, eso es un material resiliente, que por más que tú lo separes, él vuelve y se une. Y los seres humanos somos materia. Y la materia de los seres humanos es resiliente. Cuando tomamos la decisión de serlo, tenemos esa capacidad. Porque la vida muchas veces nos mete unos golpes que literalmente nos tira al suelo y nos parte en 1000 pedazos. Pero tenemos la capacidad, si tomamos la decisión, de volver a unirnos y pararnos más fuertes. Y todos los campeones aplican ese principio. El secuestro. A mí me secuestraron cuando tenía 8 años. Iba para el colegio, se nos atravesó una Hilux vino tinto y se bajaron 3 hombres armados. Nos dijeron: bájese, nos los matamos, bájese, nos los matamos. Todos se bajaron, mi tía, mi hermano, mi primo, menos yo. Yo me quedé paralizado. Vinieron 2 de los bandidos por mí, me tuvieron que coger, llevar arrastrado al carro, me montaron en la Hilux y arrancaron. Cuando reaccioné estaba todo orinado del susto y empecé a gritar: ¿y para dónde me llevan? ¿Para dónde me llevan? Y efectivamente me secuestraron y estuve 20 días secuestrado en la selva. Y ya para ir cerrando, mi gente, no dejen de creer, no dejen de perseverar para lograr sus sueños, que los sueños se hacen realidad si no dejas de creer en ellos y de trabajar para lograrlos. Muchas gracias, mi gente. Una feliz tarde para todos.